Lo tengo a Pablo Encalada, ¿verdad? Ya, vamos a conversar justamente con el penalista Pablo Encalada, pero uno se queda absorto, ¿no?, al escuchar esta referencia periodística de nuestra colega. Barrios tomados por la delincuencia en la ciudad de Manta, a los cuales no pueden ingresar ni las autoridades, ¿no? Yo estuve por Manta y Puerto Viejo precisamente hace unos días, la semana anterior, y preguntaba precisamente cómo estaba la seguridad en esas zonas, y me decían que bastante complicada, ya a ciertas horas de la noche ya no se puede circular, hay zonas en las que en efecto no es posible ingresar precisamente por la inseguridad que se vive tanto en Manta como en Puerto Viejo, insisto. Acá me dice Yomar que en Puerto Viejo también hay sicariatos y muchos, y llevar a policías de Puerto Viejo solo tapar un hueco y abrir otro. Tal cual. Pablo Encalada está con nosotros, penalista, nos acompaña. Le quiero agradecer al doctor Encalada por conectarse a esta hora. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días, Belkis, qué gusto, un saludo a toda la ciudadanía en el país. Bienvenido. Gracias a Pablo Encalada. ¿Qué sensaciones tiene usted que además hace mucha opinión pública, pero por su condición de abogado inclusive está muy cerca, informado de lo que pasa en este país a nivel penal, a nivel de seguridad? ¿Qué pasa por la cabeza de Pablo Encalada con esta situación que estamos enfrentando, doctor? Mire, es una sensación de zozobra, ¿no? Una sensación de que ya todo puede pasar. Un alcalde, entiendo yo, muy querido por la ciudadanía de una ciudad tan importante del país, que sea asesinado de esa manera, nos deja la sensación de que cualquiera está expuesto a aquello, ¿no es cierto? No es algo como... Claro, lamentablemente uno como que se acostumbra. Eso también es un problema de nuestra sociedad, porque como que naturalizamos que los crímenes se cometan diariamente, ¿no es cierto? Y mientras no esté en nuestro entorno, no pasa nada. Y quizás esa también es una de las causas de que se sigan cometiendo estos crímenes, por la impunidad que existe alrededor de los delitos de sicariato, ¿no es cierto? Porque parece que quedan en el olvido, parece que no se investigan, y la verdad es que no hay muchas sentencias sobre esos casos. Entonces, cuando llega ya quizás a pensarlo en el entorno de uno, ¿no es cierto? Se trata de un abogado, ¿no es cierto? Un político querido, reconocido, etcétera. Uno ve más cercano y dice, bueno, si esto le pasa a esta persona, entonces nos puede pasar a cualquiera. Así que sí, hay una sensación como que ya, ¿qué más puede pasar, no es cierto? Parece que es posible todo en este país. ¿Perdido todo control, doctor Encalada? Parece que sí, ¿no es cierto? Parece que sí. Y claro, yo tengo una sensación sobre las reacciones de la gente, ¿no es cierto? Como que, y entiendo, ¿no? Entiendo el malestar de la gente, pero no es esto de apuntarse con el dedo y decir este y este otro son los culpables. Yo creo que todos los gobiernos que han pasado en los últimos años en nuestro país son los responsables de lo que estamos viviendo hoy. Sin duda alguna, el actual gobierno ha sido inútil frente a los problemas de inseguridad, a la creciente inseguridad, pero obvio que no es el causante de esta problemática, ¿no es cierto? Hay cosas mucho más macro o con causas, ¿no es cierto?, sumadas que nos llevan a este escenario, y que, por ejemplo, nadie habla, y que es la principal causa, que es el fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Es el narcotráfico el que nos tiene metidos principalmente en este problema. La pandemia nos tiene metidos en este problema. Pero sí, claro, si queremos buscar también las responsabilidades de los gobernantes, obviamente vamos a encontrar en todos los gobiernos. Yo lo que no veo es ahí que como encima estamos en campaña, ¿no es cierto? Lo que es más fácil es acusarlo al gobierno actual y decir, sí, este es el culpable y yo los voy a salvar. Digo, cuando en pocos meses tengamos un nuevo gobierno, no va a cambiar la situación. ¿Cómo va a cambiar esto en un año y medio? ¿Sí? Entonces, yo no veo que haya una sensibilidad de nuestros actores políticos frente a tomar con seriedad esta problemática, ¿no es cierto? Y a realizar cambios de fondos y hablarle a la ciudadanía de una manera sincera. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar salir de esto? Claro que hay acciones inmediatas que se deben de tomar, pero yo veo lo que está pasando en otros países, Chile, Argentina, muchos países de Latinoamérica. Yo no veo, solo se va hacia el mismo lado, ¿no es cierto?, hacia que el crimen organizado se ha tomado el control de las calles. Pero ahí, por ejemplo, y es verdad lo que usted dice cuando señala que esta es una situación que no es que nació de un día para otro, ya, uno, dos, el crimen organizado se ha tomado este país, se ha tomado el control de calles, de diversas ciudades. Lo que pasa en las cárceles igualmente es terrible. Yo hacía
una revisión del número de muertos, 342 más o menos en todas las masacres y estas crisis carcelarias desde que el presidente Lasso llegó al poder. Pero digo, en medio de esto uno insiste, ¿hay o no una política de seguridad? ¿Hay o no un plan de seguridad? ¿Cómo le ve usted, doctor? No hay, Fabricio, no hay. Y el problema de todo es que nuestra clase política nunca ha tenido políticas claras, políticas criminales claras. Yo siempre digo esto, puede ser cansón, pero yo siempre lo digo, pero en el gobierno de Correa, que tuvimos tantos recursos económicos y tuvimos hasta un Ministerio de la Felicidad, no tuvimos una Secretaría Nacional de Prevención del Delito, no tuvimos una Secretaría de Política Criminal. Entonces, no nos vengamos aquí a apuntar con el dedo los unos a los otros, para encontrar culpables, y démonos cuenta que nuestra clase política, nuestros gobernantes, no han sabido qué hacer con los problemas de la criminalidad. Claro, me puede decir, no, pero en ese tiempo no había estos problemas. Claro, hay que ver cuáles eran las condiciones, ¿no es cierto? Y es verdad que cuando el Estado está ausente, es muy fácil que el crimen organizado, que la criminalidad se tome estos espacios, ¿no es cierto? Y la ausencia del Estado, por ejemplo, yo creo que la evidencia más grande, si algo podemos, yo digo, ya estamos apuntando con el dedo, ok, regresemos a verlo a Moreno. ¿Qué pasó con Moreno? El sistema carcelario, abandonado. Estuvo abandonado absolutamente sin recursos, esa competencia se tiraban la pelotita del uno al otro, decían, no, esa no es mi competencia, decían los policías, no, esa no es mi competencia, decía la ministra del Interior o los ministros del Interior, y claro, nadie se quería ser responsable de del sistema penitenciario. Obviamente lo que pasó es lo que estamos viviendo hoy, y en este gobierno pasó lo mismo. Los primeros meses o el primer año de gobierno, todo el mundo regresando a ver a otro lado cuando se trata del régimen del sistema penitenciario. Entonces, en ese escenario es clarísimo, y creo que es el mejor ejemplo para darse cuenta de cuando hay ausencia del Estado, rápidamente esto es tomado por el crimen organizado. Exactamente lo mismo pasa en los barrios populares, aquellos en donde ya nosotros sabemos, digamos, la gente sabe, uno sube un taxi y dice que si en Guayaquil o aquí en Quito mismo, es uno de esos lugares yo no entro, porque saben que está tomado por el crimen organizado y ni la policía es capaz de ingresar. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Muy poco, ese es el problema. Pablo, usted hacía referencia más o menos hace unos instantes en que se requieren acciones inmediatas. ¿Cuáles deberían ser estas acciones inmediatas a adoptar sin que suene a demagogia, más aún ahora que nos encontramos en época electoral? Porque como siempre digo, somos expertos para los diagnósticos, para identificar lo que está mal, pero ¿cómo enmendarlo? Como le decía, yo creo que es multicausal el asunto. Entonces, claro, a ver, vamos, primero, ¿por qué se producen tantos sicariatos, ¿no es cierto? Y hay esta sensación de que no pasa nada, ¿no es cierto? Que cometen los sicariatos y no pasa nada. Por ahí creo yo que el sistema de justicia está en deuda. Hay una, entiendo yo, ¿no es cierto?, una sensación de, si tiene antecedentes penales esta persona que ha muerto en sicariato, es un ajuste de cuentas, ¿no es cierto? Es un mal reparto de gente que está metida en esta criminalidad, por ahí pueden tener razón, pero eso no significa que esa muerte no deba ser investigada. Y en nuestro país, yo tengo esa percepción, la data así lo dice, de que esos crímenes no llegan a tener una sentencia. Entonces, ¿qué hacer urgentemente? Bueno, de parte del sistema de justicia, del sistema de seguridad, con la policía incluida, tenemos que dar respuestas, saber qué está pasando con esa criminalidad. Fíjense ustedes que el delito de sicariato es sancionado con una pena alta, 22 a 26 años, lo más alto que hay en nuestro país. Pero hay un inciso ahí, digamos, un segundo artículo un inciso dentro del mismo artículo, que dice que la oferta de sicariato también tiene una sanción penal, de 7 a 10 años de cárcel, alguna cosa así. ¿Por qué no nuestro sistema de seguridad, policía, fiscalía, no está investigando esos hechos? Yo conozco que los servicios de sicariato se ofertan, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que desde las cárceles se brindan los servicios de sicariato. ¿Por qué no investigar esto? ¿Qué está haciendo nuestro sistema de inteligencia nacional? Policías, militares, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo. Por ejemplo, desarmar a los criminales. Se sabe dónde están, claro. Yo digo, no ha de ser fácil, ¿no? Uno habla tal vez, claro, desde afuera, con mucho más, sin saber realmente lo que pasa adentro, o las dificultades que se pueden presentar al momento de realizar estas acciones. Pero algo hay que hacer. Yo digo, bueno, los militares sí han podido trabajar con el gobierno, ¿no es cierto?, con la Policía Nacional. ¿Por qué no realizar operativos? Pero no es que te anuncian y te dicen, hoy al mediodía vamos a estar en la calle de los Chiris, ¿no es cierto?, haciendo controles de armas. No, pues la cosa es procurar, ¿no es cierto?, ingresar a los lugares en donde se sabe que son conflictivos
y lograr sacar las armas de esta gente, porque están absolutamente armados. La otra es una política criminal clara. Se nos anunció que había un plan de seguridad, ¿no es cierto? La verdad es que no sabemos si es que realmente existe este plan. Salió el ministro Ordóñez, se entiende que él tenía un plan de seguridad, yo no sé si él lo transmitió, si se implementó, ¿no es cierto? No hay claridad sobre esto. De hecho, cuando renuncia el general Moncayo a su rol, que lo desempeñó menos de 2 meses, de consejero de gobierno para seguridad, en la carta de renuncia dice que él entregaba o dejaba doctrina y dejaba un plan de seguridad. Y claro, yo digo, ¿dónde está esa doctrina y dónde está ese plan de seguridad? Por un lado. Y por otro lado, el señor Ordóñez siempre dijo que hubo un plan de seguridad. Entonces uno no termina entendiendo esas declaraciones, doctor. Es que es un problema muy complejo también, ¿no es cierto? También hay que ser honestos, ¿no? No es que como nos dicen los candidatos ahora, con la demagogia que les caracteriza a nuestros políticos, ¿no es cierto? Ellos llegan y dicen, bueno, ya se acabó la delincuencia. Porque eso nos dicen ellos, ¿sí? Y claro, mucha gente querrá creer aquello, pero eso no es verdad. No es que vienen y se acaba, no es que, o como se habla, por ejemplo, si los unos acusan a los otros de que tenían pacto con los criminales. Eso tampoco es verdad. Eso tampoco es verdad. Esto es, hay que atender la situación política de aquel momento, ¿no es cierto?, del correísmo puntualmente, quienes se abanderan y dicen, no, pues con nosotros no pasaba esto. Bueno, hay que ver cuál era la situación. Era la época de la bonanza económica, ¿no es cierto? Hoy estamos post-pandemia. ¿Sí? Sí, hay unas circunstancias totalmente diferentes, y quizás la crisis económica que recibió Moreno, porque Moreno no recibió la mesa servida, como le decían, es causa del gobierno anterior. Entonces, todos tienen aquí un problema. Entonces, yo les puedo opinar, por ejemplo, desde el sistema de justicia, ¿sí? ¿Cómo está atendiendo el sistema de justicia los problemas de criminalidad? Sin una política criminal clara. Es decir, todos los casos tratándolos de la misma manera. Aquí no hay una planificación estratégica, ¿no es cierto?, desde la Fiscalía General del Estado, ¿sí? No están aplicando las herramientas procesales que les brinda el sistema. Nuestros legisladores permanentemente haciendo cambios a nuestra ley penal que impide trabajar de una manera inteligente. ¿A qué me refiero? Salidas alternativas al proceso penal ordinario. El sistema de justicia necesita, digamos, desfogarse tanta carga procesal que tiene y concentrarse en los casos importantes para que los casos de sicariato, por ejemplo, no queden en la impunidad, pero están llenos de miles de causas que les ocupan sus despachos y no tienen las herramientas legales para poder procesar de una manera adecuada. Entonces, yo no veo en ningún lado, pero en ningún poder del Estado, políticas criminales claras frente a la lucha contra el crimen organizado. Desde el sistema de justicia es dar una atención diferente a los casos. Se llama principio de oportunidad, se llama. Está en la Constitución, pero no es entendido por nadie. Tratemos diferente, desfoguemos nuestros procesos ordinarios y concentrémonos en los importantes. Esto, insisto, no se está haciendo. Dale. Sí, nada más una inquietud adicional. Además de las políticas públicas que evidentemente son urgentes y necesarias en materia de seguridad, ¿amerita también una reforma en materia de legislación, puntualmente en lo que tiene que ver con el Código Penal? Mira, el Código Penal lo reformamos a cada momento. La única reforma que advierto, porque yo digo, ojalá los candidatos asambleístas ahora dijeran, nos propusieran, no vamos a tocar el Código Penal, nos reforman cada 6 meses. Y sucede que la ciudadanía dice, bueno, me reforman, aumentan penas, porque a cada rato nos aumentan penas. La última reforma fue la tipificación de las vacunas, por ejemplo, cuando ya estaba tipificado, pero quisieron poner una adicional que se llame prácticamente vacunas con aumento de penas. Y finalmente los crímenes se siguen cometiendo. Entonces hay una sensación de decepción frente a la ley penal. Entonces, realmente no pasa por ahí. Pero bueno, yo veo una reforma que puede ser aquella direccionada hacia que el sistema tenga mayores herramientas para darle un trato diferenciado a los procesos. Por ejemplo, esto es importante. En el delito en el caso del procedimiento abreviado. ¿Cuál es el procedimiento abreviado? Cuando la persona se declara culpable, negocia la pena, se le reduce la pena y hay un ganar-ganar. El Estado se ahorra recursos, tiempo en la persecución del caso y el procesado, ¿no es cierto?, se le reduce la pena. La gente, digamos, el discurso populista es no, ahí lo que se está promoviendo es la impunidad. No, señor, estamos teniendo sentencias y estamos dejando que el sistema pueda tener más capacidad de trabajo. Ese delito está prohibido, ese procedimiento abreviado está prohibido para un montón de delitos. Entonces, en nuestro país, por el populismo penal, ha hecho que todas aquellas salidas alternativas al proceso penal ordinario
sean restringidas a un mínimo de delitos. Entonces en la práctica no se pueden hacer. ¿Y qué significa? Que el sistema está abarrotado y que no puede responder de una manera más inteligente frente a esta problemática del crimen organizado. Porque esta forma de responder diferente, estas salidas alternativas, tienen que ver directamente con que el crimen organizado ha desbordado al Estado, incluso al sistema de justicia, ¿no es cierto? Entonces, si alguna reforma yo pudiera proponer, es una reforma tendiente hacia brindar mayores alternativas para que el sistema responda de manera diferente al crimen organizado y a los otros delitos. Acá un par de mensajes, ¿no? Nos escriben y dicen: Esmeraldas, no se imaginan lo desgarrador que es ver a los hijos llorar por no ir a la escuela porque frente a ella hubo un tiroteo. Y acá nos dice otra persona: los americanos tienen un dicho, follow the money. Este tema no se resolverá mientras no desmonten las estructuras financieras de lavados, porque también se habla de las estructuras económicas que hay que desmontarlas para desestimular el negocio, entre comillas, del narcotráfico, doctor. Fabricio, es que no nos alcanza el tiempo para hablar de todas las causas, pero yo digo, hay cosas estructurales, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí, con todo respeto, yo, por ejemplo, yo soy feliz cuando algún momento funcione el metro de Quito, yo voy a ser feliz. Pero es justo que nuestro país, con tantas necesidades económicas, se invierta 2.000 millones de dólares en una solución de tránsito, de movilidad, cuando uno tiene tantas carencias en Esmeraldas, por ejemplo, una provincia absolutamente abandonada, o las comunidades indígenas cuando nos sorprenden con sus paralizaciones, con sus marchas. Es decir, aquí no hay una lógica de en qué invertimos los recursos del Estado. Me explico, ¿no es cierto? Entonces, esto hace parte también del problema, porque cuando se centraliza la administración de los recursos económicos en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, pasa precisamente que en las ciudades como Esmeraldas queden absolutamente abandonadas. Entonces, hay que repensar todo, hay que repensar la distribución económica de los recursos, tienen que ir hacia donde más se necesita. Yo digo, bueno, ¿cuánto costará un plan concreto de seguridad en aquellos barrios, no sé, cuántas personas sean en aquellos barrios que están en este momento tomados por la delincuencia? Como pasó en Medellín. Yo siempre pongo ejemplo Medellín, porque es un caso que está aquí tan cerca, ¿no es cierto? Y uno visita esa ciudad y dice, ¿cómo pudieron haberse convertido? Eran, pero o sea, como Guayaquil o peor que Guayaquil, ¿no es cierto?, en los momentos más críticos. Y este momento es una ciudad tan segura, tan tranquila. Digo, pues si son nuestros vecinos, aquí cerquita, ¿no es cierto?, es porque se puede hacer. Y ahí hay una inversión pública, una inversión privada también, ¿no es cierto?, pero sobre todo una inversión pública súper importante en los lugares más necesitados. Entonces a mí se me ocurre, digo, planifiquemos, ¿cuánto nos cuesta hacerlo en Esmeraldas? Solo como ejemplo, unos 6 meses, un año, y medimos los resultados para ver qué está pasando con estos chicos que no van al colegio, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos cuesta? Hablemos de 80 millones de dólares, no sé, es por tirar un número nada más, pero estoy seguro que no tiene ni punto de comparación con estas inversiones tan altas, como por ejemplo, creo yo, un buen ejemplo es la del metro de Quito. Gracias, doctor, por estos aportes para el debate, la conversación sobre lo que está pasando a nivel de seguridad o inseguridad que estamos enfrentando a partir inclusive de este terrible episodio del último fin de semana. Doctor Encalada, muy amable. Un gusto, buen día con todos. Gracias a Pablo Encalada, que ha estado con nosotros. Él es penalista con su visión sobre la crisis de seguridad que estamos enfrentando. 7:38, pausa aquí en A Primera Hora.